Antes de iniciar propiamente en el sermón, quisiera responder dos preguntas que nos han dirigido algunos de ustedes y que tienen que ver directamente con la comprensión de los días que se acercan, sobre todo el día de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura y la ofrenda mecida. Bueno, primero viene una pregunta aquí de nuestro hermano en México. Dice, ¿qué significa la frase noche de guardar? Según Éxodo 12:42. Vayan allá, por favor, hermanos queridos. Éxodo 14:42 habla de, según Éxodo 12:42. Aquí está. 12:42 dice lo siguiente. Leamos. No voy a leer el versículo anterior porque me pongo a explicarles algo que ya lo he explicado antes y ustedes lo deben de saber. Pero en alguna otra ocasión lo repetimos si quieren acerca de los 430 años. En hecho, en Egipto fueron 200, fue la mitad, 215 años. Pero si alguno tiene dudas sobre eso, nos puede mandar una pregunta y lo volveremos a explicar, hermanos queridos. Entonces, dice aquí en el versículo 42 del capítulo 12 del Éxodo, es noche de guardar para el Eterno, o sea, aquí se está celebrando la salida de Egipto. Por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto, esta noche deben guardarla para el Eterno todos los hijos de Israel en sus generaciones. Sabemos, hermanos, que la diferencia esencial que mucha gente confunde debido a la costumbre de los judíos de celebrar la Pascua al iniciarse el día 15 del mes de Aviv. Jesucristo la inició, y espero que esté claro en la mente de ustedes, al empezar el día 14, entre las 2 tardes del día 14, tal como está escrito en muchas partes de la Biblia. Los judíos siguen tradición que no está escrita, como Jesucristo dice, lo hacen con frecuencia, dejan de lado la palabra de Dios y siguen sus tradiciones. Hay una diferencia esencial entre la Pascua y la noche de guardar. La Pascua es, Dios nos libra de la muerte eterna mediante la sangre del Cordero de Dios, hermanos. Si hemos sido llamados a este conocimiento que el Padre nos ha dado por su propia voluntad, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y cuando nos trae al conocimiento del Cordero de Dios, sabemos que quedamos, si obedecemos y somos bautizados y recibimos el Espíritu Santo y perseveramos hasta el fin, somos preservados de la segunda muerte, no de la primera muerte. Podemos morir como todos los justos desde Abel, a quien Cristo llamó el justo Abel, hasta el último que se ha sellado 1 año antes del retorno de Cristo. Van a estar en la primera resurrección, hermanos queridos, y van a recibir vida eterna. O sea que la mayoría de ellos tal vez ya han fallecido. Entonces, si no tienen eso claro, pregúntenlo por favor, porque ahora no me quiero quedar contestando cada pregunta que va surgiendo y muy legítima. Entonces, una diferencia esencial es que la Pascua, recuerden, Dios le dijo a Moisés, tienen que sacrificar el cordero entre las 2 tardes. Era la hora en que se sacrificaba el cordero al inicio del día 14, o sea, por la noche en que se inician los días según la Biblia, el día 14. Y había que sacrificar el cordero y echar su sangre en un lebrillo y poner la sangre en los dinteles de la puerta. O sea que la sangre del cordero y la noche de la Pascua es el símbolo de librarnos Dios de la muerte. Y esa noche pasó Dios sobre las casas en Egipto, y todo el que no tenía la sangre en el dintel, ahí moría el primogénito. Y nosotros somos primogénitos. Y Dios nos ha preservado mediante este llamamiento y por haber aceptado esa sangre de Cristo y seguir sus huellas y perseverar hasta el fin. Entonces somos primogénitos y somos guardados de la segunda muerte gracias al sacrificio de Cristo y estaremos en la primera resurrección. La Pascua significa librarnos de la muerte. La noche de guardar significa dejar atrás el pecado. Una vez que hemos recibido semejante bendición, hermanos queridos, ¿cuál es la reacción? Es panes sin levadura. Viviremos
en una respuesta al amor de Dios, Jesucristo dijo, no hay mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Es un acto de amor supremo de un Dios eterno, hermanos, que se hizo carne y toda la vida de toda carne está en la sangre. Jesucristo, después de haber existido por la eternidad, y si alguno tiene dudas al respecto, hermanos, lo podemos explicar muy claramente. Si hablando de Melquisedec, que es figura, allá me voy desviando un poquito, en el capítulo 7 de Hebreos, ustedes miran, por ejemplo, Melquisedec no puede ser otro que Jesucristo mismo. Y fíjense cómo lo describe aquí, cuando todavía no era hijo de Dios, todavía era el verbo de Dios y el sacerdote del Dios Altísimo. Miren Hebreos capítulo 7 y miren lo que dice aquí acerca de Melquisedec. Entonces dice en el capítulo 7, dice versículo 14, versículo 13, y aquel de quien se dice esto, o sea, de Melquisedec, es de otra tribu. O sea, Jesucristo es Melquisedec, que nació de la tribu de Judá. Los demás sacerdotes, hermanos, habrían de ser de la tribu de Leví, descendientes de Aarón. Versículo 14, porque manifiesto es, estoy leyendo Hebreos 7:14, que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Es un sacerdocio espiritual, el cual nosotros ya somos parte de él. Eso lo hemos explicado muchas veces, hermanos. Espero que lo tengan claro. Somos parte del sacerdocio espiritual y lo que hacía el sacerdocio de Aarón físicamente, nosotros tenemos que cumplirlo espiritualmente. Debemos ofrecer el sacrificio de la mañana y de la tarde. Sacrificio de alabanza a Dios. Oración continua sin dejar apagar el fuego en el altar, hermanos. Es una disciplina espiritual. Ofrecemos el incienso que únicamente los sacerdotes descendientes de Aarón podían ofrecer, el incienso físico. Y cuando el rey Usías trató de ofrecerlo, siendo el de la tribu de Judá, se volvió leproso por tomar una función que Dios no le había dado. Entonces nosotros ahora tenemos el privilegio de que nuestras oraciones son el incienso que entra en la presencia de Dios. Está en el capítulo 5 y en el capítulo 8, en 2 veces del libro del Apocalipsis. Nosotros quemamos incienso espiritual, que son las oraciones de los santos. Estamos cumpliendo un sacerdocio espiritual. Entonces, y esto es aún más manifiesto, versículo 15, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, o sea, un sacerdote de un rango espiritual, no físico. Y dice, versículo 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, o sea, antes era todo descendiente de Aarón, sino según el poder de una vida indestructible. O sea que es un sacerdocio espiritual y eterno. El sacerdocio de Aarón, Dios no lo hizo con juramento de que sería eterno. El sacerdocio de Melquisedec es para siempre. El Salmo 110 dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y nosotros pertenecemos a ese sacerdocio. Por eso seremos reyes y sacerdotes. Entonces, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. El mandamiento era que los sacerdotes tenían que venir de la descendencia de Aarón. Pero miremos aquí, dice, es que está eso. Ah, sí, me fui un poco adelante, pero bueno, no importa aclarar los puntos, hermano. El capítulo 7, al principio del capítulo 7 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Y recuerden que Melquisedec trajo pan y vino, que son los símbolos del nuevo pacto, de ese sacerdocio eterno y espiritual, que Cristo es el primero de ellos. Y nosotros, cuando somos llamados, venimos a ser parte de ese sacerdocio. A quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Hay gente que cree que Melquisedec era uno de los hijos de Noé. Aquí rey de justicia, hermanos, y también rey de Salem, esto es rey de paz.
Únicamente Jesucristo tiene esos títulos en la Biblia, ningún otro. Sin padre. Cuando Melquisedec se le apareció a Abraham, todavía no era el Hijo de Dios, era el Verbo. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ambos son eternos, hermanos. Y cuando él únicamente empezó a ser el Hijo de Dios, cuando el Padre lo engendró en el vientre de María, ahí empezó a ser el Hijo de Dios. Aquí, cuando Abraham lo vio, todavía, miren cómo lo describe, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. O sea que ya era la figura de lo que iba a ser el Hijo de Dios en el futuro. Permanece sacerdote para siempre. Bueno, entonces, primero que todo, la noche de la pregunta era, la noche de guardar, como les digo, hermanos queridos, es muy sencilla la respuesta a nuestro hermano, porque ha habido muchas especulaciones con respecto a la noche de guardar. Como le estaba diciendo, la gran diferencia entre la Pascua y la noche de guardar. La Pascua es al principio del 14, la noche de guardar es al principio del 15, 24 horas después, que fue cuando salimos y debemos salir de Egipto. Después de que Cristo se ofreció por nosotros, empieza la semana de los panes sin levadura, que quiere decir, si Él quiso derramar su sangre, que es la máxima prueba de amor, yo debo responder también con amor, guardando sus mandamientos, sacando la levadura de nuestro ser interno, de nuestro corazón y de nuestra mente, e iniciamos esa salida de Egipto, hermanos queridos, sacando la levadura de nuestras casas, pero ante todo de nuestras vidas, hermanos, respondiendo al amor de Cristo, que no hay mayor amor que el que alguien ponga su vida por sus amigos. ¿Y dónde está la vida? La vida de toda carne está en la sangre. Ustedes lo pueden ver en Levítico capítulo 17. Jesucristo se humilló hasta hacerse un ser humano, cuya vida estaba en su sangre, pero seguía siendo Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Hay gente que cree que Jesucristo se despojó de su divinidad. No, señores. Él le dijo a Moisés cuando le preguntó, bueno, si me preguntan los ancianos de Israel, ¿cuál es el nombre del Dios que te envió? ¿Qué les digo? Y ahí dice, Dios le dijo, Elohim. El que está hablando es Jesucristo, porque nadie oyó la voz del Padre, ni vio su rostro, hermanos. Le dijo, dile a los ancianos, yo soy el Yahvé, el Eterno. Yo soy, me envió a vosotros. Está hablando Jesucristo, hermanos. Naturalmente por el Padre, pero ambos han vivido desde siempre. En el principio era el Verbo, o sea que no tuvo principio, tal como dice aquí, sin padre, sin genealogía, sin principio de días, ni fin de vida. O sea que esa noche, hermanos, de la Pascua es la liberación de la muerte que Jesucristo hace por nosotros, aún siendo pecadores. Pero cuando entendemos la dimensión de ese amor, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Salir del pecado. ¿Qué dice el apóstol Juan? Este es el amor, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera Juan 5:3. Y Jesucristo, en la epístola, en el Evangelio de Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una relación de amor. Una relación de amor, hermanos queridos. Cristo primero lo muestra, sacrificándose él mismo, entregándose, hermanos, por nosotros. Por eso es tan importante prepararnos dignamente para esta ocasión. Y debemos responder con ese amor que Él espera de nosotros, que guardemos sus mandamientos. Y lo dice una y otra vez a los discípulos en la última Pascua. Entonces, hay una gran diferencia. La noche de la Pascua, al principio, el día 14, es la conmemoración de la muerte de Cristo por nosotros, hermanos, que nos libró de la muerte. Como esa noche pasó Dios con los ángeles destruyendo el primogénito en cada familia y aún con los animales. Preservó a los hijos de Israel. Igualmente ahora, nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de ser los únicos en este mundo, hermanos, con más de 8.000 millones de personas
Somos muy pocos de ser preservados de la segunda muerte, hermanos, y tener una promesa de vida eterna si cumplimos nuestra parte. Entonces, la Pascua le salvó la vida a los primogénitos, nos salva la vida a nosotros, y la noche de guardar es el salir de Egipto, que significa los panes sin levadura. Después de que Dios nos salvó, respondemos al amor guardando sus mandamientos y sacando toda la levadura de nuestra vida. Entonces son dos cosas distintas. Entonces, muy importante entender. O sea que aquí nuestro hermano nos pregunta porque hay mucha confusión sobre eso por no distinguir esas dos cosas. La una es la salvación, que él por medio de la sangre del Cordero. Fíjense una cosa. Si los judíos que ahora guardan la Pascua al principio el 15, hubieran estado en el pueblo de Israel, no hubieran matado el Cordero cuando Dios manda. Al principio del 14, los hubieran muerto. Estarían muertos, hermanos. No se hubiera salvado la vida de ellos. En cambio, nosotros, como obedecemos y seguimos el ejemplo de Jesucristo, guardamos la Pascua a la hora y el día que Él la guardó, y luego la noche siguiente celebramos esa maravilla que Dios hizo con nosotros, saliendo de Egipto, como quien dice, saliendo del pecado, mis queridos hermanos. Pero me pregunta aquí nuestro hermano, ¿qué significa la frase noche de guardar? Según Éxodo 12:42. Hermano, noche de guardar, la palabra guardar ahí es shimur en hebreo. Shimur. Eso puede significar una noche de vigilia, que muchos comprenden como que esa noche uno no puede dormir, sino que tiene que estar despierto toda la noche. Pero también significa la misma palabra, shimur, o shimurim, porque estaba en plural, noche de vigilias, también significa conmemoración. Y la iglesia de Dios enseña, y la iglesia es la autoridad por medio del Consejo de Ancianos, por medio del presidente del evangelista que preside, y esto desde los días en que era un apóstol, el señor Armstrong, él entendió y enseñó, y todos estuvimos de acuerdo, y lo que el Consejo de Ancianos, dirigidos por un apóstol, decide qué significa es, nosotros lo entendemos como una conmemoración de la salida de Egipto. No necesariamente que tenemos que pasar toda la noche en vigilia, despiertos. Y hay gente que lo entiende así. Y la misma palabra significa las dos cosas. Pero tiene que haber una autoridad que decida cuál de las dos. Esa autoridad es la iglesia del Dios viviente, cuya cabeza es Jesucristo y que obra por medio de una estructura establecida por el mismo Cristo. Y en los días en que esto se decidió, el que dirigía era el señor Herbert Armstrong, que todos comprendimos que era un apóstol de Dios, hermanos. Entonces, él decidió, porque la pregunta surgió desde aquellos tiempos, desde hace más de 50 años o 60 años. Bueno, ¿qué significa la noche de guardar? ¿Es una noche de vigilia? ¿Nos tenemos que quedar despiertos toda la noche? Como algunos lo hacen hoy, en algunos grupos, hermanos. Pero la iglesia decidió, después de consultar y orar, y tiene la autoridad para decidir no lo que cada uno se le ocurra, sino que ya hay una autoridad que decide estas cosas y que está de acuerdo con la palabra de Dios. Y lo que decidió es que significa una noche de conmemoración de la salida de Egipto, recordar esa salida. Por eso esa noche nosotros presentamos un video para que la gente sepa, bueno, ¿y por qué estamos aquí? Vamos a comer, todos vienen muy elegantes, muy gozosos, ya celebramos la Pascua. Bueno, ¿y qué estamos haciendo aquí? Muy bueno que entendamos. Cristo murió por nosotros, nos salvó la vida y ahora estamos celebrando nuestra respuesta a ese acto de amor, guardando la fiesta de los panes sin levadura, sacando el pecado de nuestras vidas, y vemos cuál es la diferencia. Ellos primero guardaron la Pascua y no podían salir hasta la mañana. Y muchos se confunden porque dice celebrar la Pascua a la hora que saliste de Egipto. Bueno, fue a la misma hora la de la Pascua, y a las 24 horas fue la hora de la salida de Egipto, que salió de noche el pueblo. Espero que me enseñen, que me entiendan bien eso. Entonces celebramos esa noche de guardar como una conmemoración de nuestra salida de Egipto. Por eso, uno de los principales temas de conversación esa noche, no debemos estar divagando, hablando de cosas del mundo, hermanos, porque es el principio de un día santo, es el primer día de panes sin levadura, y una de las conversaciones que recomendamos esa noche, hermanos, es que nos contemos unos a otros cómo nos llamó Dios, cómo llegamos a la iglesia, cómo entendimos lo que es pecado, cómo salimos del mundo. Y hay historias fascinantes, hermanos,
que nos podemos contar e ilustrarnos y edificarnos unos a otros con ese tema que tiene que ver con la noche. ¿Cómo nos llamó Dios? ¿Cómo nos sacó Dios de Egipto? Entonces, tengan eso en cuenta, hermanos, que es lo que... Ese debe ser el tema de conversación en la noche de guardar, porque eso es lo que estamos haciendo, conmemorando la salida de Egipto, en otras palabras, la salida del pecado y empezar a obedecer a Dios, mis queridos hermanos. Espero que con eso le quede clara la respuesta a nuestro querido hermano, que muy comúnmente, porque tal vez estuvo en algún grupo en el pasado en que se pasaban toda la noche en vigilia. Yo no digo que eso esté mal, pero alguien tenía que decidir. Y la iglesia tiene una autoridad, y no voy a ir allá. Está en el libro de Deuteronomio, cuando hay dudas, hay que consultar cómo ocurrió con la cuestión de la circuncisión. ¿Qué dijo Pablo? ¿Me acuerdan? Cuando llegaron allá, ustedes tenían unos fariseos que habían creído en Jesucristo, les dijeron a los hermanos que estaban en Antioquía, que no eran judíos, si ustedes no se circuncidan, físicamente no pueden entrar en el reino de los cielos. Y se armó una discusión no pequeña, como lo describe el evangelista Lucas, el médico amado. ¿Y qué dijo Pablo? No, yo me encargo de decidir ese asunto. No. Pablo dijo, vamos a Jerusalén, vamos a hablar con los ancianos, donde están los apóstoles, donde hay un consejo de ancianos, y ellos nos darán la respuesta. Ustedes saben cuál es la respuesta, hermano. Así mismo ocurre con esto. Nosotros no decidimos cada uno lo que bien le parece, sino que tenemos un gobierno en la iglesia que se basa en la ley de Dios, hermano. Pero alguien tiene que decidir si nos pasamos toda la noche despiertos o nos reunimos para una conmemoración y recordar lo que significa. Hay otra pregunta aquí, hermanos, también, que tiene que ver con las fiestas que estamos a punto de celebrar. Dice, en la fiesta de los panes sin levadura, tenemos 2 sábados altos, o sea, el primer día de panes sin levadura y el último día de panes sin levadura, el séptimo día de panes sin levadura. Y uno semanal. ¿Alguien tiene ahí un calendario? Yo es que lo quería traer mi calendario que está, pero ese tan chiquito yo no lo entiendo. Eso está. Yo quiero un calendario donde se vean los días, pero voy a tratar de acordarme. Todos los tiene en miniatura. Pero bueno, vamos a ver lo siguiente. Dice, aunque 2 sábados altos, o sea, el primer día de panes sin levadura y el séptimo día de panes sin levadura, que este año, el primer día de panes sin levadura, resulta que es un día, ¿lunes es? Lo que quiero saber ahí. Ah, primer día de panes. el primer día. Domingo. Es un domingo, exacto. Primer día de panes sin levadura, este año es un domingo. Tengan en cuenta eso. Bueno, y el séptimo día es un sábado. Ahora, vamos a empezar por partes aquí. Esta pregunta es muy interesante. Hay 2 sábados altos y uno semanal. Ah, gracias, amigo. Bueno, aquí, aún esto me queda difícil a mí, porque no soy ningún experto pero gracias, hermano. Dice, por lo general, en medio, o sea, un sábado semanal en medio. Aunque podría unirse en algún momento, como ocurre este año. Este año, el primer día de panes sin levadura es un sábado, ¿no? El primer día de panes es el sábado. Es un sábado, o sea que es doble sábado. Empieza el sábado en la noche. Ah, empieza el sábado en la noche, perdón. El primer día es un domingo y pasa una semana y el séptimo día es un sábado. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes tenemos ejemplos en la Biblia. Lo vamos a ver, que nos pintan la situación de ahora para poder explicar esto. Dice aquí, podría unirse en algún momento en anual con el semanal, como ocurre este año. La pregunta es, ¿por qué contamos a partir del sábado semanal y no a partir de alguno de los 2 sábados anuales? Bueno, aquí ocurre una cosa. En el capítulo, en la tradición judía, hoy en día, ellos empiezan a contar la orden, vamos a ver la orden tal como se explica en Levítico 23, hermanos queridos. Vamos a estudiarlo tal como está en la palabra de Dios. En el capítulo 23
del libro del Levítico dice lo siguiente. Versículo 4. 23:4. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Eterno. Y espero que ustedes tengan claro que Jesucristo la guardó exactamente como está escrito aquí. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. O sea que la una es el amor de Dios hacia nosotros, la Pascua, la otra es nuestro amor a Dios, obedeciendo, sacando la levadura de nuestra vida. Y empieza el 15. Al Eterno, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ahí dicen los sacrificios que había que ofrecer, que eran figura de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 10 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra tierra, de vuestra siega. Aquí sabemos que la primera cosecha, yo que los he explicado muchas veces, es la cosecha de la cebada. Es lo primero que sale de la tierra. Representa a Jesucristo, el primero que resucitó de entre los muertos. Y entonces, esa gavilla que se corta al final del día sábado semanal. Y vamos a ver que tenemos un ejemplo de por qué obedecemos eso. La semana en que Jesucristo murió, tengan bien en cuenta esto. Ustedes todos saben que Jesucristo murió un miércoles a las 3 de la tarde. Y el día siguiente era el primer día de panes sin levadura, que era el día 15. Y al empezar ese día, él fue sepultado. Y estuvo toda la noche del jueves, del miércoles al jueves, estuvo todo el día jueves, una noche y un día. Estuvo la noche del jueves al viernes, 2 noches. Estuvo todo el viernes, 2 días. Estuvo toda la noche del viernes al sábado y el domingo, el sábado en la tarde, a la hora en que fue puesto en la tumba, o sea, al ponerse el sol, Jesucristo resucitó y salió de la tumba. 3 días y 3 noches. O sea que él fue sepultado el primer día de panes sin levadura, que era al principio, antesito del principio. Era un jueves. Recuerden que dice que era un sábado de gran solemnidad. O sea, no era un sábado semanal. Y Jesucristo fue sepultado al comenzar el día 15. Y estuvo 3 días y 3 noches. Y al terminar el sábado, que fue se cumplieron los 3 días y las 3 noches, salió de la tumba. Y ese sábado todavía estaba dentro de la semana de panes sin levadura. Espero que me entiendan bien. Y esa tarde, al terminar el sábado, cuando se cumplieron los 3 días y las 3 noches, él salió de la tumba. Cuando el sacerdote metía la hoz en los primeros frutos de la cebada que se sembraba en las laderas del Monte de los Olivos, el sacerdote cortó una gavilla que representaba la cebada, lo primero que sale de la tierra, y ya no estaba en contacto con la tierra. O sea, que representaba a Jesucristo ya resucitado, que ya no tenía un cuerpo material, era un ser espiritual. Y al otro día, que era el domingo en la mañana, primer día de la semana, esa gavilla se presentaba delante de Dios, a los 4 vientos del sacerdote la ofrecía. Recordemos que María se encontró con Jesucristo, se le reveló a María el domingo en la mañana. Y cuando ella lo fue a tocar, le dijo, no me toques, que aún no he subido a mi Padre. O sea, no eran todavía lo que calculamos que serían la hora tercera o las 9 de la mañana. Él tenía que subir a su Padre a ofrecerse como ha presentado como esa gavilla, el primer primogénito de los muertos. Y se movía a los 4 vientos representando que había muerto por todo el mundo, aunque en su debido orden nosotros somos los primogénitos, como dice el apóstol Juan. Jesucristo fue una propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. El único que podía pagar
la pena de muerte del mundo entero fue aquel por medio del cual todos fuimos creados, hermanos. Él podía pagar por todos, no Miguel, como creen algunos, que no tenía nada que ver con eso, hermano. Entonces, lo que vemos primero que todo es que esa gavilla se ofrecía dentro de la semana, dentro de esa semana de 7 días, porque era un domingo en la mañana y hasta el miércoles no se cumplían los 7 días de panes y levadura, o sea, estaba dentro de esa semana. Entonces, lo que podemos deducir, hermanos, es que Dios quiere que esa gavilla se ofrezca dentro de esa semana. Como algunos creen ahora, porque inmediatamente después de la Pascua, que es un sábado en la noche, un viernes en la noche, el día 14 es el sábado y el día 15 es la fiesta de panes sin levadura, que es un día sábado anual, es un día sábado anual. Entonces, lo que quiero que me entiendan es lo siguiente. Si ofrecemos la gavilla a partir del sábado siguiente, queda fuera de la semana de los panes sin levadura. Y todo el ejemplo que tenemos aún con Jesucristo mismo, esa es cuando se ofreció la gavilla mecida, estaba dentro de esa semana. Y era el sábado semanal. Ahora, los judíos siempre cuentan 50 días a partir de lo que hubiera sido el jueves en los tiempos de Jesucristo. Es el primer día de panes sin levadura y es un día sábado. Los judíos cuentan a partir de ese día, que es el día 15, 7, pero no son 7 semanas cumplidas. De jueves a jueves no es una semana cumplida. La ley de Dios dice en hebreo 7 sábados perfectos. Entonces tiene que ir de sábado a sábado. Y ahí tiene un ejemplo. Durante la semana en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y resucitó, el primer día de los panes sin levadura, que es un sábado anual, fue un jueves. Entonces no se podía contar a partir de ahí, como hacen los judíos, porque la séptima semana sería un jueves. ¿Me entienden? Fue a partir de haber terminado el día sábado, se podían contar 7 sábados completos, no a partir del jueves, y es lo que ellos hacen hoy. Y siempre cae la misma fecha, el 6 de Sivan. Siempre cae la misma fecha. Ahora, Dios nos dice que tenemos que calcular, porque Pentecostés no siempre cae en la misma fecha. Depende en qué fecha se empieza a contar, ¿me entienden? Entonces, si contamos a partir del sábado semanal, por ejemplo, en los días en que nuestro Señor Jesucristo murió, el primer día, primer sábado, es un jueves. Y la palabra de Dios dice, contaréis 7 semanas cumplidas. Y en hebreo dice 7 sábados perfectos. Y una semana termina, según el orden de Dios, el día sábado. Es el séptimo día. Entonces no se puede contar como hacen los judíos a partir del sábado anual, que fue un jueves. Por ejemplo, tenemos el ejemplo concreto con nuestro Señor Jesucristo. Si contamos 7 semanas cumplidas, la fiesta de Pentecostés siempre va a salir en la misma fecha. Pero precisamente Dios manda que sean a partir del final del día sábado semanal. Resulta que, vamos a ver un caso en el capítulo 6 de Josué, vamos a ver un caso en que la Pascua ocurrió exactamente el mismo día en que lo vamos a celebrar este año. Y vamos a ver qué pasó aquí. Y tenemos un ejemplo. Yo le estoy poniendo ejemplos para que ustedes los utilicen y les queda más fácil entender. En la semana en que Cristo resucitó una vez más, no se podía empezar a contar para cumplir con la palabra de Dios. La palabra de Dios, contaréis 7 sábados completos, Shabbat, o también 7 semanas completas, que es de domingo a sábado. Eso es una semana completa. Entonces la fiesta de Pentecostés caería un jueves, a las 7 semanas. Y no, siempre Dios dice hasta el día siguiente del séptimo sábado. Ahí está la respuesta, hermano. Entonces, aquí en los tiempos de Josué, dice, a ver, aquí está.
En el capítulo 5 del libro de Josué, vamos a ver que ocurrió la Pascua el mismo día en que la vamos a celebrar este año. Y vamos a ver qué pasó ahí. Versículo 9 del capítulo 5 de Josué. Y el Eterno dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, porque la gente fue circuncidada. Así como nosotros sabemos que ahora la circuncisión es del corazón, como lo explica claramente el apóstol Pablo. Esa es la verdadera circuncisión, es la del corazón. Y una persona que no se haya arrepentido y que no esté bautizada y haya recibido el Espíritu Santo no puede tomar la Pascua porque no está circuncidada espiritualmente. O sea, todo se va cumpliendo en la dimensión que Cristo nos vino a revelar. Capítulo 5, versículo 9 de Josué. Y el Eterno dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. O sea, en ese tiempo era una cuestión física, ahora es espiritual, no que haya sido abolido. La circuncisión no fue abolida. Hoy el día en que no tenga el corazón circuncidado, no es un discípulo de Cristo, ni va a entrar en el reino de Dios. O sea que no fue abolida. Cristo le vino a dar una nueva dimensión más profunda que ya la había mencionado desde el libro del Deuteronomio. Circuncidad el prepucio de vuestro corazón. No únicamente una cuestión física externa, sino interna, que hoy, por medio de él, podemos cumplirla. Entonces dice, el Eterno dijo a Josué, versículo 9 del capítulo 5 de Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, o sea, el pecado estaba simbolizado en el prepucio y ahora está simbolizado en que nuestro corazón se convierte, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, exactamente como lo hizo Jesucristo, exactamente como lo vamos a hacer nosotros, hermanos. Y luego dice, por la tarde, en los llanos de Jericó, versículo 11, al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra. Al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra. ¿Cuándo va a ser la Pascua? Va a ser el 14, va a ser el sábado. Viernes en la noche. Ese sábado es 14 del mes de Aviv. Y el primer día de panes y levadura va a ser el lunes. El domingo. Entonces, al otro día de la Pascua quiere decir el 15. Al otro día, dice, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Ahora, ¿por qué es tan importante esa frase ahí? Vamos a mirar el capítulo 23 del Levítico y veamos lo que significa, mis queridos hermanos. En el capítulo 23 del libro del Levítico encontramos lo siguiente. Dice en el versículo 12, 23, 12. 23, 12 del libro del Levítico. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año que representa a Jesucristo, que se presentó ante el Padre sin defecto, en holocausto al Eterno, o sea, un sacrificio perfecto. Su ofrenda será, y dice todo lo que viene a significar Jesucristo. Y vean lo que dice el versículo 14. Aquí está la clave, hermanos. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día. O sea, hasta ese sábado, dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos el día siguiente del día sábado, o sea, el domingo en la mañana, la mecerá. Y aquí en este caso dice, una vez más, versículo 14, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, o sea, hasta que el sacerdote haya ofrecido la gavilla de cebada que representa a Jesucristo, el primogénito de los muertos, primero que salió de la tierra. Y dice, estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Hay gente que cree que la ceremonia de la gavilla es un estatuto perpetuo. No es, porque ya se cumplió. Cristo lo cumplió una vez por todas. Aquí, fíjense que está separado.
no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Entonces, en Josué, capítulo 5, vemos, en el versículo 11, léalo allá, Josué 5:11 dice, y al otro día de la Pascua, dice, comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Quiere decir que ellos guardaron la Pascua un viernes en la noche, el día sábado es el día 14, y el 15, como va a ocurrir este año con nosotros, es el día sábado que está dentro de esa semana. O sea que ellos ofrecieron la gavilla mecida el domingo ahí. Sí, el domingo. El domingo por la mañana, o sea, al otro día de la Pascua. La Pascua es el 14, empieza el viernes en la noche, al sábado es el 14 y al domingo es el 15, primer día de panes sin levadura. Ese día comieron pan tostado y espigas frescas, tostadas. Y Dios acaba de decir aquí que es un estatuto perpetuo que no pueden probarlo hasta que no hayan ofrecido la gavilla. ¿Qué quiere decir? Que ese sábado, el sábado inmediatamente después de la Pascua, como va a ocurrir este año, ellos ofrecieron la gavilla mecida al principio de ese sábado, por la mañana. Y ya en el resto del día pudieron comer espigas frescas, que estaba prohibido si no se había ofrecido la gavilla. Luego, ese sábado es el primero a partir del cual debemos estar contando las 7 semanas cumplidas, porque está dentro de la semana de panes sin levadura. Si vamos a empezar a contar del siguiente sábado, está fuera de los panes sin levadura. Y ocurrió en los días de Josué en una forma especial, de manera que un viernes en la noche, el 14 vino a ser un día de la Pascua, desde el viernes en la noche hasta la puesta del sol, y el 15 vino a ser el domingo. al día siguiente. Al día siguiente, o sea que ellos ofrecieron la gavilla mecida al día siguiente de la Pascua. Y a partir de ahí empezaron a contar tal como está escrito en la palabra de Dios. De otra manera, si empiezan a contar al sábado siguiente, se desfasan porque se salen de esa semana. Y aquí está probado que ellos al día siguiente de la Pascua, o sea, el día domingo, ofrecieron en la mañana la gavilla mecida delante de Dios. La ofreció el sacerdote, el hijo de Aarón, seguramente Eliezer, que estaba ahí. Fue que ofreció la gavilla mecida y por la tarde comieron espigas frescas. Cuando hay un estatuto que diga no pueden comer hasta que no hayan ofrecido. O sea, había que santificar la cosecha primero, celebrando sus primeros frutos que representan a Cristo, hermano. Pero también una pregunta más del hermano aquí que yo digo, espero que me entiendan, que al otro día de la Pascua, y este año va a pasar lo mismo. Este año vamos a guardar la Pascua como la que guardó por primera vez el pueblo cuando entró antes de la toma de Jericó, cuando fueron circuncidados, cuando entraron a la tierra, después de haber cruzado el Jordán. Ellos, la primera Pascua que celebraron el 14 del mes de Nisan o de Aviv, ese año, el día 14 cayó un viernes. Y el sábado, viernes a sábado, es todo el día Pascua. Y el 15, ellos por la mañana seguramente ofrecieron la primera gavilla de cebada. Ya estaban al otro lado del Jordán, la ofrecieron delante de Dios y por la tarde comieron espigas frescas, que estaba prohibido que se comieran antes de haber ofrecido la gavilla mecida. Eso demuestra que es a partir de ese sábado, cuando son semanas cumplidas, que se empiezan a contar las 7 semanas, y la 7ª semana este año cae el 1 de junio. Y muchos estaban confundidos pensando que había que empezar a contar a partir del siguiente sábado. Y cuando ustedes empiezan a contar ahí, a partir del siguiente sábado, es el último día de panes sin levadura, quiere decir que queda fuera, la gavilla queda fuera de esa semana. Y tenemos el ejemplo de Jesucristo cuando resucitó, y tenemos el ejemplo de lo que ocurrió en los días de Josué, de que esa gavilla fue ofrecida dentro de esa semana de panes sin levadura, y nosotros debemos hacer lo mismo. Entonces empiezan a contar las semanas a partir de ese sábado que está al otro día de la Pascua. Tal como dice aquí, al otro día de la Pascua comieron espigas frescas. O sea que ya habían ofrecido la gavilla. ¿Les queda claro, hermanos? Si no, pregunten, tranquilos.
A veces, yo sé que cada año surgen preguntas sobre esto, que la gente dice, no, pero hay que contar a partir del... No, ¿cuál sábado? El primer sábado que está dentro de esa semana de panes sin levadura. Ahí se empieza a contar. 7 semanas cumplidas serán. Y los judíos la celebran, empiezan a contar siempre a partir del día 15, que es el primer día de panes sin levadura. Y eso no siempre sale. Porque en el año que Jesucristo murió, ese día fue un jueves. Y al siguiente jueves tiene una semana, pero no es una semana cumplida. No es un sábado perfecto. Entonces están fuera de onda, hermanos. Ellos siguen su tradición, nosotros seguimos lo que está escrito aquí. Entonces, las 7 semanas se cuentan a partir de ese sábado y tenemos la prueba de que aquí se hizo así y la vamos a contar nosotros también a partir del día que sigue a la Pascua. Ese va a ser el primer sábado a partir del cual se empiezan a contar las 7 semanas cumplidas. Tal cual. Creo que mi hermano no está muy convencido. En fin. Puede parecer un poco enredado, pero lo volvemos, tranquilos que lo volvemos a explicar, pero no tengan temor que estamos haciendo lo que Dios manda y tenemos el ejemplo en la Escritura. A partir del momento en que se corte la primera, por ejemplo, aquí en Deuteronomio capítulo 16, dice a partir de cuándo se empiezan a contar los días. Ustedes miren el capítulo 16 del Deuteronomio y van a ver que a partir del momento en que se corte la primera gavilla, que es el día siguiente, en este caso, dice, capítulo 16, dice, bueno, dice, muy bien, dice, 7 semanas contarás, 16, 7, 16, 9 de Deuteronomio. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses. Comenzarás a contar las 7 semanas. Pero acuérdese que sabemos que tiene que ser a partir de un día domingo, hermanos, para que se cumplan las 7 sábados perfectos. En el capítulo 23 del Levítico está la explicación una vez más. En el versículo 11 del capítulo, veamos capítulo 23, versículo 10, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y eso fue lo que hicieron los que entraron con Josué, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra tierra. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos. El día siguiente del día sábado la mecerá. O sea, que empieza a contarse ahí el primer día de la semana. Y luego dice en el versículo 14, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. O sea, el estatuto perpetuo no es que hay que guardar la gavilla mecida. Hay gente que cree que ese estatuto se aplica a lo de la gavilla. No, se aplica a no comer la espiga fresca, porque Jesucristo ya cumplió. No lo podemos celebrar otra vez. Él ya entró a la gloria. Ya se presentó ante el Padre una vez por todas. Pero hay una pregunta más. Miren ustedes, hermanos, que hay que, como les digo, tomen nota, hermanos. Si no les queda claro, tranquilos. Yo a veces no explico las cosas en la forma más clara, pero veamos que aquí dice también nuestro hermano. Una segunda duda sobre este mismo tema está en el libro de Números, capítulo 28, versículo 26. Leamos capítulo 28, versículo 28, versículo 26. Dice, oigan esto, Números 28, 26. Dice, además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva al Eterno en vuestras semanas.
Lean eso bien claro. Tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Entonces la pregunta del hermano dice que el día de las primicias y de presentar ofrenda es día de reposo. ¿No será entonces el domingo día en que se presentaba la gavilla por el sacerdote también un día de reposo? Nos despedimos con gratitud. Bueno, leamos bien lo que dice. Él nos pregunta 28-26. Lo que hay que hacer aquí, hermanos, porque dice que el día de primicias, aquí, si uno lo lee así de paso, dice, entonces, cuando se presenta la gavilla es un día de primicias, son las primicias de la cebada. Entonces, hay que declararlo también un día sábado. Pero ¿de qué está hablando la Biblia aquí? Miren ustedes mismos. Dios repite las fiestas santas en varios libros. Las presenta en el Éxodo, las presenta en el libro del Levítico, en el libro de los Números y en el libro del Deuteronomio. Y aquí Dios está enumerando las fiestas de Dios. Mírenlo bien. En el capítulo 28 del libro de Números, en el versículo 16, vamos a ver cómo están enumeradas las fiestas. Que es de eso, hay que ver el contexto. ¿De qué está hablando? 28-16. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua al Eterno. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Entonces Dios está aquí otra vez enumerando las fiestas. Ahora, fíjese el versículo 25. Y el séptimo día tendréis santa convocación, ninguna, está hablando de los días de panes sin levadura. El 26 está hablando de la siguiente fiesta. ¿Cuál es la fiesta que sigue después de los panes sin levadura? Dice, además, el día de las primicias. Entonces nuestro hermano aquí leyó, pues, y es normal, hermanos, yo no estoy criticando, pero le digo, pues el día de que se presenta la primera gavilla es día de primicias. Pero dice, además, el día de las primicias, cuando presentéis vuestra ofrenda nueva al Eterno en vuestras semanas. Fíjense que está hablando de las 7 fiestas de Dios. Y no menciona el día en que se presenta la gavilla, no la menciona como fiesta, no aparece aquí. En el capítulo 23 de Levítico tampoco aparece como una fiesta que ha de guardarse. Y aquí, ¿de cuál está hablando? ¿Cuál fiesta sigue a los panes sin levadura? Y fíjense, antes de terminar, fíjense que todo el contexto está hablando una por una de las fiestas y los rituales que había que ofrecer cada día. Dice una vez más, versículo 26, además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva al Eterno en vuestras semanas, cuando se cumplan las 7 semanas. ¿Está hablando de qué? De Pentecostés, hermano. No está hablando del día en que se ofrece la gavilla de la cebada. Y miren que Dios lo explica claramente en el capítulo. Miren usted, la Biblia se interpreta ya, miren, hermano, maravillosamente. Dice, en el capítulo 34, el libro del Éxodo, vayan allá, por favor. Capítulo 34, el libro del Éxodo, y van a ver que es casi la misma descripción. Está hablando de las fiestas anuales. Y en el capítulo 34 del libro del Éxodo, versículo 22, dice, también celebrarás la fiesta de las semanas. De eso es lo que está hablando aquí, el libro de los Números. También celebrarás la fiesta de las semanas, de las primicias, de la siega del trigo. Las primicias de la siega de la cebada se celebra 7 semanas antes. Y no lo declara como día sábado, Dios. Lo que declara como estatuto perpetuo es que no se puede comer espiga fresca ni grano tostado de la nueva cosecha hasta que no se haya ofrecido la gavilla de la cebada. Y aquí ustedes ven que en toda la descripción del libro de los Números no habla de la ofrenda de la cebada, de la primera ofrenda que se hace durante la semana de panes sin levadura. Pero aquí miren cómo se describe casi en el mismo lenguaje que en Números. Pues vamos a leer capítulo 34, versículo 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo. O sea que nosotros somos primicias de la segunda cosecha.
Jesucristo es primicias de la primera cosecha, que es la cebada, que es lo primero que se madura en la tierra santa, lo primero que sale de la tierra. Después vendremos nosotros. Entonces, miren, Juan claramente dice, el capítulo 34 dice, versículo 22, también celebrarás la fiesta de las semanas y de las primicias de la siega del trigo en la fiesta y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Y aquí vemos entonces, en el versículo 26, para nuestro hermano, ahí tiene las respuestas. Es muy bueno uno poder dejar que la Biblia hable por sí misma. Y el versículo 26 del capítulo 28 de los Números dice, además, el día de las primicias, entonces la mente a mí mismo le saltó a las primicias de que ocurrió 7 semanas antes, ¿no? ¿Qué dice? El día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva, esa nueva ofrenda es del trigo. La primera ofrenda fue la cebada. No puede haber 2 ofrendas nuevas de la misma cosecha. Entonces, esta está hablando de otra cosecha que se madura 7 semanas después de la cebada, cuando presentéis ofrenda nueva al Eterno en vuestras semanas. Tendréis santa convocación. Está hablando del día de Pentecostés. Ninguna obra de siervos haréis. Y mire que está mencionando todas las fiestas. En el versículo 20, en el capítulo 29 de ese mismo libro de Números dice, en el 7º día, el 1º del mes, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, será día de sonar trompetas. O sea, después de la fiesta de panes y levadura, ¿qué sigue? La fiesta de las trompetas. Y en el versículo 7 del capítulo 29:7 dice, en el 10 de este mes 7º tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis y ofreceréis holocausto. ¿De qué está hablando? El día de la expiación. Y en el versículo 12 dice, también a los 15 días del mes 7º tendréis santa convocación, fiesta de trompetas. Entonces, y también el versículo 35 dice, y el 8º día, perdón, también dice, y celebraréis la fiesta solemne al Eterno 7 días. Está hablando, después de trompetas, en el versículo 12 dice, también a los 15 días del mes 7º tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, celebraréis fiesta solemne al Eterno por 7 días. Y fíjese que el versículo 35 dice, el 8º día tendréis, pero antes de eso habla del día de la expiación, después habla de, a los 15 días del mes 7º es la fiesta de los tabernáculos, y el versículo 35 habla del 8º día. El 8º día tendréis por solemnidad, ninguna obra de siervos haréis. Estas cosas ofreceréis al Eterno en vuestras fiestas solemnes. Entonces, mire bien, hermanos. Usted mira el contexto para responder a la pregunta de nuestro hermano. Dios está aquí enumerando las fiestas de Dios. Está agregando cuáles son los rituales físicos que había que agregar cada día. Pero las menciona una por una y las obra en orden. Primero la Pascua, después los panes y levadura y después la fiesta de las semanas, que es las primicias de la cosecha del trigo, tal como está escrito en Éxodo 34, versículo 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo. ¿Claro? Ahí está la respuesta en la misma Biblia, hermano. Bueno, espero que tomen nota y si no les quedó claro, volvemos a intentarlo de otra manera. Hay más de una manera de explicar esto, hermanos queridos. Creo que no me van a quedar alientos ahora de dar el sermón. Pero, hermano, nos estamos preparando para un acontecimiento verdaderamente grandioso, hermano. Un acontecimiento que fue planeado desde antes del pecado de Adán y Eva, hermanos. Proyectémonos hasta allá, hasta el tiempo de la eternidad, cuando no existía la tierra, cuando los únicos que existían era Dios el Padre y el Verbo. La gente que cree, hay muchas pruebas, y aquí les doy una más, entre muchas, que Jesucristo es eterno, Él siempre ha existido. La primera y más clara, que algunos han alterado para ocultar esta verdad, si Él no fuera Dios, no tenemos redentor, hermanos queridos. Y hay religiones que quieren ocultar que Cristo es Dios.
Y el apóstol Juan dedicó todo su evangelio a demostrar que Cristo es Dios. Si Él no es Dios, estamos perdidos. Él era el único que podía pagar por toda la creación que fue hecha por medio de Él. La sangre de Él vale por todos nosotros, por todos, por los miles de millones y por toda la creación física también. Pero en el principio del Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo. ¿Saben que en inglés a ellos les queda difícil entender esto porque ese tiempo, que en español se llama imperfecto, no debería llamarse así porque la gente dice, ah, es imperfecto, entonces no es perfecto. Ese tiempo en inglés no existe. Entonces en inglés, usted lee cualquier versión, dice, in the beginning was, en el principio fue el verbo. Ese was en inglés puede ser era o fue. En cambio, en español la distinción, que es muy importante, que viene del idioma griego y viene de todos los idiomas romances, que hay una diferencia entre era y fue. Si decimos en el principio era, el verbo quiere decir que existía antes del principio. Si decimos en el principio fue, el verbo quiere decir que empezó a existir al principio. Pero el apóstol Juan, y esto fue preservado en el idioma griego, y es clarísimo que lo que él quiere decir fue que no tuvo principio. Y ahora lo vimos también viendo a Melquisedec, dice sin principio de días, ni fin de vida. ¿Está hablando de quién? De Jesucristo está hablando. En el principio era el verbo, o sea que él existía antes del principio. Por ejemplo, miramos el Salmo 110. En el Salmo 110, ¿quieren ir allá, por favor? Dice, el Eterno dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahora ese mi Señor, según David está hablando, es el Mesías. Tanto que Jesucristo le lanzó el desafío a los saduceos y a los fariseos y a todos los doctores de la ley. Dice, ¿de quién es hijo el Mesías? Le dijeron, es hijo de David. Dice, ¿cómo David lo llama Señor? En el Salmo 110, ellos no podían entender que ese verbo, ellos creían que era un solo ser. Y Jesucristo vino a manifestar al Padre, a enseñar que por qué se llaman Elohim, que es en plural, que son dos, es más de uno. Ellos antes no lo entendían y sin embargo había indicaciones. Por ejemplo, la primera indicación está en el capítulo 14 del Génesis cuando dice, vino Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué quiere decir eso? Mírenlo. Capítulo 14, esa es la primera mención del Dios del Padre, pero no caían en cuenta y nosotros tampoco hubiéramos caído en cuenta. En el capítulo 14, versículo 18, el libro del Génesis dice, Génesis 14, 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Ya vimos que Melquisedec es Jesucristo, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Es Jesucristo. Y dice, rey de Salem, rey de paz y sacerdote del Dios Altísimo. Ah, entonces había otro. Es el Padre aquí. Ahí está revelado por primera vez en la Biblia, aunque ya se había alusión, porque desde el Génesis, desde la creación, dice que Elohim creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios y ese Dios es Elohim, que es una palabra plural. O sea que fue el Padre y el Verbo, Dios Padre y Jesucristo. El Padre generó la energía y Cristo habló y transmitió y las cosas empezaron a existir. O sea que entre los dos crearon, pero el que genera es el Padre. Y Jesucristo habló y ocurrió y se cumplió. Y aún en su vida física él decía, las palabras que yo hablo no son mías. Es el Padre que habla por medio de mí. Él es el que me dice lo que tengo que hablar. Lo mismo ocurrió cuando empezó la creación. Dios el Padre le comunicaba a él y él era el que hablaba, porque él era el verbo y las cosas existían, como está en el Salmo 33, por ejemplo. Es bueno repasar estas cosas, hermano, aunque estamos un poco retardados en el tema, pero no importa. Todo esto importa porque vemos la grandeza de lo que Jesucristo hizo, hermano.
en el capítulo 33 del libro de los Salmos. Miren lo que dice aquí. Salmos 33 dice lo siguiente. El versículo 6, 33, 6. Por la palabra del Eterno. Ahora, aquí es muy interesante que la palabra es el verbo. ¿Ven? Por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento, ruaj, el espíritu de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Dios con solo hablar la materia obedece. Tema al Eterno toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. O sea que mandó lo que el Padre le comunicaba y el verbo lo hablaba y las cosas existían. Y así fue creado. Y fíjense la belleza, como dice en el Salmo 119, dice, en el Salmo 119 dice, a ver, ¿dónde está él? Sé que está aquí. Aquí está. En el Salmo 119, versículo 89 dice, Salmo 119, versículo 89, para siempre, oh Eterno, permanece tu palabra en los cielos. Lo que él habló, ahí está todavía. Las estrellas, las constelaciones, el sol, ahí están. Para siempre, oh Eterno, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Versículo 91, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. El día en que Dios decida no sostener el universo, todo desaparece, hermanos, incluidos nosotros. Pero Dios los sostiene y los creó para que duren para siempre, no como materia, pero van a ser transformados en sustancia espiritual en los nuevos cielos y la nueva tierra. Esto es hermoso, hermano. Para siempre, oh Eterno, versículo 89, permanece tu palabra en los cielos. Él habló y existió. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera yo perecido. O sea que ahí vemos que el Eterno Jesucristo siempre ha existido. Y miren lo que él declara él mismo, lo que a mucha gente le parece imposible de creer. En el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, miren lo que dice. En el versículo, capítulo 2, versículo 8, oigan esto, 2:8 de Apocalipsis, 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras. O sea que pensar uno que Dios murió es casi imposible de concebir. El Padre no murió, pero Jesucristo murió. El Verbo murió, él mismo lo dice. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y hay otra parte donde se declara él mismo como Yahvé, porque Yahvé significa eterno y él y el Padre comparten ese título, mis queridos hermanos. ¿Dónde está? Pues no lo tenía yo preparado, pero es muy importante saber el sacrificio que Jesucristo hizo para rescatarnos a nosotros de la muerte, mis queridos hermanos. Vamos a ver un poquito esta visión panorámica que la empezamos, como muchas veces lo he hecho, en la epístola a Tito. En la epístola a Tito leemos lo siguiente, hermanos queridos. Tito, capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. O sea que los que no tienen piedad, Dios no les presenta la verdad. Tiene que haber un cambio de corazón, hermanos, de sumisión y de buscar a Dios,
para conocer la verdad. La ciencia no basta. Se necesita un corazón humilde. En la esperanza, oigan esto, de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, antes del principio, como lo vimos hace un momento, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y desde ese entonces, antes de empezar a crear, ¿cuándo empezaron a existir los siglos? Cuando empieza a existir el tiempo. El tiempo se mide por la luna girando alrededor de la Tierra, por la Tierra girando alrededor del Sol, y los planetas, así se mide el tiempo. Antes de eso no había tiempo. Dios habita la eternidad. Antes de que la materia existiera, no había tiempo. El tiempo existe a partir del momento en que Dios empezó a crear el mundo material, que está destinado a ser transformado y que Dios nos permite verlo ahora, pero va a ser transformado en sustancia espiritual y que lo vamos a heredar todo. En estos días estaba pensando presentar un programa, La Conquista del Espacio. Necesitamos un vehículo interespacial que va a ser el cuerpo espiritual semejante al de la gloria de Dios el Padre y de Jesucristo, que se puede transportar a la velocidad del pensamiento a cualquier rincón del universo. El ser humano, cuando hay miles de años luz, por mucho que quiera llegar a Marte, a duras penas va a llegar ahí. Pero que el ser humano conquistara el espacio, olvídense. Si alguien estuviera vivo desde los días de Adán hasta hoy, todavía no habría llegado a la primera constelación, hermano. Entonces, eso es grandioso, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso el que venciere heredará todas las cosas. Por eso no se puede heredar sino con un vehículo espacial que no necesita oxígeno, como esta pobre gente que se quedó casi 6 meses atrapada allá en el espacio por una falla. Bueno, no voy a hablar mal de ninguna compañía, pues ustedes ya saben qué compañía hizo eso y lo mal que les ha ido. Eso ha ido una tras otra, y ahora les encomendaron la construcción del avión más sofisticado que habrá concebido el ser humano. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Pero imagínense ustedes, hermanos, que a nosotros no podemos entender lo que es que estos seres se llamen eternos. Quiere decir, el verbo y Dios siempre han existido. Hasta allá llega el límite de la mente humana, que no tuvieron principio, y antes de que hubiera un principio, que fue la creación de la materia, del espacio, de los agujeros negros, de los planetas, de los satélites, de los soles, de las constelaciones, de la Vía Láctea y de las otras miles o millones de constelaciones. Y la Vía Láctea no es una constelación, es un conjunto de constelaciones. ¿Cómo se llama el conjunto ese? Todo. La Vía Láctea. ¿Ah? Galaxia. Una galaxia. Gracias. Millones de galaxias, hermanos. Y sin embargo, Dios se fija en nosotros, hermano. Y aquí nos tiene. Y Él habiendo existido desde siempre, hermano. Miren, si me voy unos minuticos después, pues para que ustedes vean lo que Dios hizo, hermanos. No solo crea el universo entero, que nosotros no podemos ni siquiera imaginar o alcanzar a imaginar. Bueno, el universo, hay distancias de millones de años luz, hermano. Es una cosa para nosotros inconcebible. ¿Cómo es el poder de Dios? El poder es inalcanzable. El ser humano no alcanza a concebir, sobre todo el hecho que siempre ha existido. Pero Dios concibió un plan. Era el Dios y el Verbo. Ellos siempre han existido, consiguieron un plan. Vamos a tener una familia. La familia no existía. El concepto de familia no empezó con Adán y Eva. Dios ya lo tenía en mente. Tener una familia y tener hijos. Pero Dios nunca ha pecado. Y su ley es perfecta. Y Dios tiene establecido la paga del pecado es muerte. Pero para que ese plan de poder tener una familia triunfara, Dios tenía que tomar medidas. Si el ser humano fallaba, que su plan no fuera fracasado. Y lo grandioso de eso es que mírense, desde cuando Jesucristo se ofreció, cuando era todavía el Verbo, a redimirnos a nosotros, si el ser humano pecaba.
Y el apóstol Pedro lo dice hermosamente. Aquí dice, primero en Tito dice que Dios que no miente prometió la esperanza de la vida eterna, o sea, transmitir la vida que Él tiene. Y fíjense, cuando Dios nos da el Espíritu Santo, que es la simiente del Padre, ese Espíritu ya ha existido desde siempre. No nos podemos remontar allá, pero sí podemos, en cierta forma, decir, bueno, Padre, si tú tienes mi Espíritu, me lo diste, y ese Espíritu siempre ha existido, me gustaría remontarme por medio de ese Espíritu hasta la eternidad que nos precede. Bueno, algún día vamos a entender un poquito más la esperanza de la vida eterna, o sea, darnos una vida que nunca va a terminar. O sea, Dios quiere compartir. Él es el eterno, Él es el único que tiene vida eterna, pero la prometió y Él no miente antes del principio de los siglos. O sea que todavía no había creado los cielos y la tierra. Dios ya tenía en mente crear una familia, tener hijos, hermanos. Y fíjese que la hermosura de esto, pero Dios, yo creo que el diablo cuando hizo pecar a Adán y Eva creyó que había echado a perder el plan de Dios. Pero él no sabía que Dios ya había predicho. Recuerden que el siervo no sabe lo que hace su señor. Hay gente que cree que el diablo conocía el plan de Dios. El diablo no conocía el plan de Dios. Hasta que no fue revelado a la iglesia y por medio de la iglesia los ángeles anhelan mirar esa secuencia de las fiestas, de la Pascua, de los panes sin levadura, de Pentecostés, de trompetas, del día del ayuno, que ya ahora entiende que tiene los días contados antes de ser encerrado. Pero eso no le fue revelado a los ángeles, ni a Satanás. Eso lo demostré en un sermón por ahí que alguna vez por ahí debe estar disponible. Entonces, miren ustedes la maravilla de esto. Dice el apóstol Pedro, el capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18, dice el apóstol Pedro. Primera Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, o sea, desde Adán y Eva, y ya de generación en generación hasta ahora, los padres nos han enseñado lo mejor que pueden, pero es una vana manera de vivir. No, o sea que fuimos rescatados, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Es como el novio que tenía que pagar por la novia, dar una dote. Jesucristo estaba ofreciendo una dote que no era otra cosa que su propia vida. No hay mayor amor, hermanos queridos. Y por eso se hizo carne, para poder entregar todo su ser para comprar la que habría de ser su esposa y tener una familia eterna. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jamás pecó. Ya, oigan esto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de la fundación del mundo no quiere decir la creación. Quiere decir desde que este mundo quedó bajo el mando de Satanás, el diablo, mediante el pecado de Adán y Eva. Se fundó esta era en que vivimos, que empezó hace 6.000 años, hermanos, cuando Adán y Eva decidieron obedecerle al diablo en vez de obedecer a Jesucristo, a Dios, y cayeron. Sin embargo, antes de que eso ocurriera, ya el verbo se había ofrecido. Yo lo rescato y pago con mi propia vida para cubrir los pecados de todos ellos. Dice que sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. O sea que Dios tenía ese plan de tener una familia, de reproducirse a sí mismo, que todos esos detalles hay que tomar más tiempo para explicarlos, pero espero que ustedes lo entiendan. Cuando Dios el Padre engendra a una persona, cuando la llama, la persona se arrepiente y la persona es bautizada y se le ponen las manos, esa persona se convierte en un hijo engendrado de Dios. Es un concepto de familia que Dios ideó desde antes de crear la tierra y los planetas, hermanos. Y desde entonces, dice, desde antes de que Adán y Eva pecaron, el verbo se ofreció para que el plan de Dios triunfara. Si el ser humano peca, yo pago por ellos, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios no hace compromisos con su ley. Y él mismo asumió
la sentencia de la ley de Dios para podernos rescatar a nosotros, hermanos. Eso es una cosa tan grandiosa, hermanos, desde esa eternidad, crear y convertirse en un ser humano. El Verbo se hizo carne y la vida de toda carne está en la sangre. Él quiso despojarse de no de su divinidad, él siguió siendo Dios en la carne, hermano. Hay gente que cree que Jesucristo se despojó de la divinidad, entonces no tenemos Salvador. Cuando los fariseos le preguntaron, ¿tú no tienes 50 años y has visto a Abraham? Porque él les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y Abraham vio mi día y se alegró. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy significa el eterno. O sea que él se convirtió, o sea, estaba hablando ya cuando era carne. Dijo a los judíos, yo soy. O sea, yo soy el eterno. Él es la roca, o sea, él es Dios. Y también, en muchas otras ocasiones, también les digo, si no creéis que yo soy, o sea, que yo soy el eterno, este ser humano de carne y hueso, que ellos no podían creer, pues cogieron piedras para tirarle. Parecía increíble que un ser humano dijera, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y hay una religión que se encarga de borrarle a la gente de la mente que Jesucristo es Dios. Entonces no tiene Salvador. Si no es Dios, no tenemos quien pague por nosotros, hermanos. Y no solo por nosotros, sino por el mundo entero. Y Él se ofreció, hermanos, porque todo salió por medio de Él, aunque proviene en principio del Padre mismo. Fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios había tomado ya medidas de precaución. Cuando Adán y Eva pecaron, fíjense en la Escritura lo que dice, hermanos. En el capítulo 3 del libro del Apocalipsis dice, hablando de la bestia que va a surgir ahora y que está pronto de surgir, dice en el versículo 7 del capítulo 13 de Apocalipsis, dice, a la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesucristo y el testimonio de Jesucristo. O sea, los que van a ser reyes y sacerdotes. Y el diablo nos quiere eliminar porque lo vamos a reemplazar en el gobierno de la tierra. El mismo Dios permite que le llamen el Dios de este mundo. Y nosotros lo vamos a reemplazar y por eso nos quiere eliminar. Y vencerlos. Nos puede matar, pero no puede destruir lo que ya Dios tiene hecho en nosotros, el espíritu en el hombre fecundado por el Espíritu de Dios. Eso resucitan. También se le dio autoridad sobre toda tribu y nación. Versículo 8, mire lo que dice. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, a la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Ahora únicamente están escritos los nombres de los que van a ser primogénitos. Y no son los nombres que tenemos ahora, sino los nombres nuevos que Dios nos va a dar. Y en la Biblia, ustedes ven cómo Dios nos da varios ejemplos de que Él a sus siervos les cambia los nombres, aunque no los ha revelado a todos. Pero a Abraham le cambió el nombre por Abraham. Le agregó la palabra Ja, que es una abreviación de la palabra Yahvé. Como que dice, tú eres ya del rango divino. Ya me perteneces a mí. Abraham. Dios le cambió el nombre. Ese es el nombre que estaba escrito en el libro de la vida. Son las funciones. Un nombre significa una función. Cuando Judas pecó y traicionó a Cristo, y ya antes de venir Pentecostés, el apóstol Pedro reunió a los que se reunían en el salón alto, antes de que llegara el Espíritu Santo, dijo, alguien tiene que tomar la función que Judas tenía. Y estaba citando el Salmo 109 que dice, tome otro su cargo. O sea, el nombre nuevo, todavía no sabemos cuál es el nombre nuevo, es una función que está escrita, el plan, Dios lo tiene el plan ya establecido. Fíjense que cuando él vio a Simón Pedro, en el Evangelio de Juan, llegó Andrés y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Pues sí, encontramos al Mesías. ¿Cómo sería eso? Y entonces le dijo, ven y ve. Y cuando Jesucristo lo vio, le dice, tú eres Simón, te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. O sea, ahí le cambió el nombre. A los hijos de
de los hijos de Zebedeo, les puso el nombre de hijos del trueno. A Jacob le puso el nombre de Israel. Y ese nombre a todos nos corresponde. Israel quiere decir el vencedor, el que vence con Dios. Y todos nosotros somos hijos de Israel porque hemos sido llamados a ser vencedores. O sea que Dios tiene un nombre reservado, que es el que estaba escrito desde siempre, porque hay gente que ha estado, ha sido bautizada, ha conocido este camino y se ha alejado, ha abandonado este camino. Entonces, si estaba escrito desde antes, entonces falló el plan de Dios. No, Dios llama a otro y le da el nombre y la función, como dice, por ejemplo, con respecto a Judas, dice, tome otro su cargo. El cargo sigue. Aunque el que estaba destinado falle, Dios llama a otro que lo reemplace. Y si alguno de nosotros falla, Él va a llamar a otro que no reemplace, hermanos. El plan de Dios no falla. Si los hijos de Israel no lo recibieron, la mayoría no lo recibieron, Dios a nosotros nos injerta en el árbol de Israel y dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino los que son hijos según la promesa, o sea, los que han sido engendrados por la promesa que es el Espíritu de Dios, son contados como descendientes. Todo eso se hace gracias a la redención que Cristo vino a realizar. Y entonces dice aquí, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, los nombres cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que Dios llama las cosas que no son como si fueran. El momento en que Adán y Eva pecaron, Jesucristo ya contaba como muerto. Fue inmolado desde la fundación del mundo, pero Él se había ofrecido antes de la fundación del mundo. O sea que Dios nos ha tenido en mente desde la eternidad, hermanos. Y es lo que vamos a celebrar. Tenemos que tener mucho cuidado con la grandeza de lo que Dios está haciendo y tomarlo indignamente. Él vino a establecer un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Dijo, está en mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. El que tome la Pascua estando en pecado, la toma indignamente, hermanos. Jesucristo vino a borrar los pecados si nos arrepentimos. Si hay arrepentimiento, Él perdona. Pero si estamos pecando y vamos a tomar la Pascua, la hacemos sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. No tenemos en cuenta el sacrificio que Él hizo, que lo que exige de nosotros es que nos arrepintamos. Así fue como empezó a predicar Juan el Bautista, así fue como empezó a predicar Jesucristo mismo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si vamos a tomar esa Pascua y estamos en pecado, hermanos, peligra nuestra propia vida. Y Pablo lo dice. Examinémonos a ver si estamos obedeciendo el nuevo pacto, que son las mismas leyes de Dios escritas en la mente y en el corazón. Y gracias a la sangre de Cristo que nos limpia, Dios manda su Espíritu y escribe con el dedo de Dios, que también es el Espíritu, de una forma de decir el Espíritu de Dios, escribe sus leyes adentro de nosotros. Si estamos infringiendo alguna de esas leyes, por eso tenemos que examinarnos, una por una, a ver si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Si no estamos cumpliendo, más vale que no tomemos la Pascua, hermano. Si estamos cumpliendo, debemos estar profundamente agradecidos y si estamos fallando, arrepentirnos, pedir perdón a Dios para tomarla dignamente y no afrentar la presencia de Dios, hermano. Entonces, hay mucho más que tenía pensado decirles, pero bueno, por lo menos a duras penas explicamos estas preguntas que nos hicieron. Espero que les quede claro y si no, tranquilos, todavía hay tiempo de entenderlo. Dios los bendiga a todos, mis queridos hermanos.